caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un mambo recopado. Hablando de Adrián Suar, de repente, ¿viste? ¿no? Sí. Para mí es una señal para que le escribamos. Es una señal, sí. Y venga, o salga aunque sea por un Zoom. Por un Zoom, sí, exactamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir lo siguiente. Digo, cuando hablamos del plenario en el que participaron diputados y diputadas, destacamos la participación de la diputada Brenda Vargas Machi. Ponemos en contexto, fue una de las pocas que realizó preguntas muy concretas en relación a la cultura, que involucró a la ENERC en la cuestión, que involucró cosas muy puntuales y detallistas que luego no recibieron respuesta. Vamos a tener una entrevista con la diputada, pero quiero que escuchen un breve fragmento de su intervención en el plenario. Cosas. Primero, preguntarle, porque quieren que arranquemos con preguntas y sigamos con preguntas, ¿por qué se acercó el lunes al Instituto Nacional del Teatro para decirles que no lo iba a cerrar y hoy viene acá a defender la derogación de la ley y a decir que sí van a cerrarlo? Después, otras consultas básicas. ¿Por qué no cree más que los teatros son patrimonio cultural? ¿Por qué deroga la ley que genera que los teatros se cuiden como patrimonio cultural? A sabiendas que, post pandemia, los teatros independientes, los sectores comunitarios se han triplicado y han podido compartir la cultura y construir la cultura popular y comunitaria. Por otro lado, escuché que en una de sus respuestas decía que iba a generar una consulta con las instituciones de las distintas provincias. Esto se hace antes de presentar un proyecto de ley y defenderlo. Porque usted debe saber, porque es productor y es parte del sector artístico, que el Fondo Nacional habilitó salas de teatro en todo el país, en los pueblos más pequeños, inhóspitos y lejanos de los conurbanos y de los conglomerados. Entonces, ¿por qué eliminar el Fondo Nacional de las Artes o por qué ir a una consulta post-defensa del cierre y las derogaciones? Después, por otro lado, es preguntarle ¿por qué piensa que es mejor, en vez de institutos autárticos, programas que deriven los fondos de manera indiscrecional a los sectores que usted cree o considera, ¿no? Y bueno, también una de las preguntas que hacía aquí mi compañera, ¿qué va a suceder con los estudiantes que se van a quedar sin sus carreras de grado y técnicas? Bien. Bueno, un pequeño fragmentito de lo que fue su intervención. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar una entrevista que hicimos con la diputada. Es muy fresquita, de la tarde del día de ayer. Primero nos va a explicar un poquitito qué es lo que viene y luego recorremos un poquito algunos conceptos relacionados a la cultura, a la actualidad, a las nuevas demandas de este gobierno y a lo que ellos van a defender. Santi, eso está perfecto, así que cuando quieras, podés darle play. Bien, bueno, la primera pregunta que tengo en relación a todo lo que está pasando respecto de la ley Ómnibus, empezaría un poco desde lo último e ir después un poquito para atrás, tiene que ver un poco con cómo seguimos, cómo se sigue, digamos, qué es lo que va a venir. Uno ahora como público, como ciudadano, podía ver los plenarios y demás, hoy ya no hay. ¿Qué es lo que viene? Bien, el proceso natural de un proyecto de ley es el dictamen en comisión y luego del dictamen de comisión pasar a la sesión. Como saben, puede haber varios dictámenes de comisión, de mayorías, de minorías, y puede haber más de un dictamen de minorías en la comisión. Hasta el momento lo único que tenemos asegurado es que en cuanto se llame nuevamente una reunión de comisión y se quiera dictaminar, el único dictamen que está seguro es el de los diputados y las diputadas de Unión por la Patria, que pertenecemos a las comisiones, que vamos a generar un dictamen, por supuesto, negativo a todos los artículos. Nosotros no creemos que ninguno de los artículos esté puesto en debate, ni habilitamos ni abrimos la discusión de ninguno de los artículos, porque entendemos que integralmente afecta a todos los sectores, a todos los argentinos y las argentinas, a todos los trabajadores y las trabajadoras, y por partecitas a cada uno de los sectores y a sus representantes. ¿Cómo se organiza un bloque cuando aparece un proyecto de ley de estas características que es tan amplio? Digo, entiendo que reciben a distintos sectores, dialogan, acercan las consultas de cada uno. Digo, ¿cómo funciona en algo que es tan abarcativo, tan grande? Mira, justamente
nosotros creemos particularmente que es un tratamiento express empujado de manera irregular por el oficialismo, por el gobierno de Javier Milei y por la presidencia de Martín Menem de la Cámara de Diputados. Particularmente entendemos que habiendo tantos temas con 600 artículos es imposible, es irregular trabajarlo en 3 comisiones como se está trabajando en este momento. En el plenario de esas 3 comisiones de mínima tendríamos que tener 30 comisiones. Digo, cada tema debe tener su tratamiento, cada tema debe invitar a los sectores especialistas en esos temas, a los sectores afectados también en esas temáticas, y no trabajarlo en esta especie de ensalada que ha creado el oficialismo, porque además, digo, tuvimos estos, como decías vos, plenarios donde se recibieron organismos, pero recibimos más o menos entre 180 y 200 organizaciones, cuando estamos hablando de un abanico enorme de temáticas, un abanico enorme de modificaciones, un abanico enorme de derogación de legislaciones que han sido fruto de años de lucha, ¿no? Digo, no es que derogar una ley de hoy para mañana sin el acuerdo de nadie puede ir adelante porque me votaron para ser presidente. Para eso existen los 3 poderes. Nosotros realmente venimos insistiendo con este tema, venimos insistiendo con la irregularidad del tratamiento que se está dando y venimos insistiendo que no podemos especializarnos en ningún tema. Tiré más lejos y planteo este ejemplo porque es un ejemplo particular, porque durante los 2 años que yo vengo acá en la Cámara no tuvimos muchas posibilidades de conseguir todos en algún proyecto. Uno de esos es el Plan de Ciencia 2030, que tuvo un dictamen unificado. Con la presidencia de la comisión de Facundo Manas, reconocido diputado en ese momento de la oposición al gobierno de Unión por la Patria, o del Frente de Todos en ese entonces, tuvimos más de 3-4 reuniones de comisión. Fue un trabajo de meses donde hemos recibido más de 100 expositores para un tema en el que todos estamos de acuerdo. Ahora digo, si en un tema en el que todos estamos de acuerdo recibimos más de 100 expositores, un solo proyecto de ley estoy hablando, no estoy hablando de esto. ¿Cómo en un proyecto que es tan abarcativo, que más que ley ómnibus le diría la ley locomotora, porque viene a llevarse todo opuesto a lo que se pasa por enfrente, vamos a tener 200 expositores y además, sin ir más lejos, tenemos la mitad de los expositores que han sido representantes de la nada misma, ¿no? Hemos escuchado hablar gente que representa sectores que hasta inclusive son irregulares, que no tienen una representación real administrativa, no son asociaciones ni representativos legítimos de nadie. Entonces, digo, es un show, han hecho un gran show desde el oficialismo, han hecho un gran show para hacerle creer a cierto sector que había discusión o debate. Acá no hubo discusión o debate de estos 600 artículos. Todo lo que hemos planteado los diputados y las diputadas de Unión por la Patria, todo lo que han planteado también el resto de los bloques, que si bien hoy se posicionan en un lugar de bloques opositores dialoguistas, también han planteado sus críticas y sus propuestas. Nosotros efectivamente creemos que este proyecto no lo vamos a abrir, no vamos a debatir el artículo por artículo, porque estamos en contra absolutamente de todo, porque artículo por artículo y capítulo por capítulo afecta la realidad de todos. Y además, y por último, digo, la mayoría de estos artículos no tienen nada que ver con la emergencia que ellos plantean. Acá hay una cuestión primordial, y sé que es un ámbito ligado a la cultura y el arte del medio en el que estamos hablando, y hablábamos, digo, el oficialismo viene a plantear que este proyecto y este tratamiento express se basa en la necesidad de que 6 de cada 10 pibes hoy son pobres en Argentina, están por debajo de las líneas de la pobreza, y la realidad es que no hay un solo artículo que beneficie a ninguna de esas familias. De hecho hay 2.500.000 pibes y pibas que son familias inquilinas, que probablemente en los próximos meses estén sufriendo la derogación de la ley de alquileres, estén sufriendo quizás vivir en la calle o vivir en la mayor indigencia que puede ser, que es no tener el techo de una vivienda y un pedazo de tierra. Así que, digo, dentro del tratamiento entendemos que es un tratamiento irregular, que es un tratamiento que el oficialismo está intentando que sea express y que nada tiene que ver con la emergencia que ellos están planteando. Y que, ojo, que estamos en una emergencia, en una crisis económica, coincidimos. Ahora, lo que no coincidimos es que esta es la manera de resolver este problema. Hay aparte como, me parece desde mi punto de vista, una especie de trampa también en relación a lo que son los sectores culturales, en creer que disolver eso colabora con que no haya más, no sé, chicos pobres, cuando implica directamente afectar a industrias con trabajadores que tienen familias, que tienen chicos y que se transformarían en personas muy vulnerables. Digo, me parece que eso también aplica para debatirlo. No obstante, me da un poco la sensación de que es el gobierno el que también apura un debate desde el lugar meramente económico. Digo, he visto los sectores culturales en estos plenarios defender su sector a través de números que demuestran que no genera déficit,
y teniendo que dejar de lado un montón de otras cosas del orden de lo simbólico, por ejemplo, de la cultura y mucho más. Digo, esto me parece que es también una consecuencia de este tratamiento de estos términos. No sé cómo lo ves vos. Sí, y para mí particularmente el avasallamiento a los derechos de todos los artistas y las artistas de este país tiene que ver también con una represión total a cualquier expresión social y comunitaria que se pueda dar en el ámbito del arte y la cultura. Eso creo que es una de las cuestiones principales, y lo veníamos hablando con representantes del sector. Digo, la realidad es que vinieron a derogar prácticamente todas las leyes, y si no es derogar es de financiar a cero cualquier tipo de expresión comunitaria, social, desde el arte, desde la cultura, desde el deporte, desde los organismos de derechos humanos, todo lo que tenga que ver con expresiones, lo vinieron a tratar de borrar. Lo que sí me parece, y insisto y recalco, es que nosotros en nuestro bloque hemos abierto las puertas del bloque para escuchar a todos los representantes de los distintos sectores, porque justamente en las comisiones no se abría esa posibilidad, sino se abría un sector mínimo, un representante que pudiéramos presentar. Mira, sin ir más lejos, creo que en estos 3 plenarios hemos podido invitar a menos de 40 expositores del bloque Unión por la Patria, pero hemos recibido en nuestro bloque a todos los sectores de las economías regionales, la pesca, el arte y la cultura, el deporte, todo lo que nos podamos imaginar, porque estamos todos siendo afectados, afectadas. Particularmente el planteo, por supuesto, del sector cultural y de la desfinanciación del sector cultural tiene que ver con las pocas posibilidades laborales que va a tener el sector. Recibíamos acá, por ejemplo, artistas plásticos que prácticamente sin el apoyo del Estado, del Fondo Nacional de las Artes, no van a poder seguir trabajando de eso. Y la escuchábamos esta semana a Lilia Lemoide, que diputada del oficialismo, que se autodenomina artista, diciendo los artistas van a tener que agarrar la pala. Bueno, claramente la que no ha trabajado es ella, y no entiendo o no ha leído lo que significa para el sector cultural y los trabajadores y las trabajadoras esta tremenda desfinanciación y estas tremendas derogaciones. Digo, derogar desde la ley que pide que los teatros sean patrimonio cultural, porque eso no se ha hablado mucho tampoco, porque sí estamos mucho más involucrados en las cuestiones de financiamiento del INCA, que más se ha visibilizado más, o el cierre del Instituto Nacional del Teatro, o prácticamente la derogación de todos los fondos para las bibliotecas populares, pero también hay derogaciones de otros tipos de leyes, como por ejemplo esta, que declara a los teatros patrimonios humanos, culturales, y hace que una vez que venga un negocio inmobiliario y destruya un teatro, tengan que construir uno nuevo. ¿Qué sucede cuando se deroga esa ley? Seguimos aportando al negocio inmobiliario, que al fin y al cabo es lo que plantea toda esta ley en todos sus sectores, empezando desde la derogación de la ley de tierras hasta la derogación de los patrimonios culturales de los teatros. Para mí, insisto, hay que darle una mirada integral de todos los sectores, hay que darle una mirada integral en el sentido más comunitario que tenemos, donde todos los trabajadores y las trabajadoras tenemos una tarea barrial, tenemos una tarea territorial que tiene que ver con que este país tiene una tradición colectivista, tiene una tradición comunitaria, tiene una tradición social y solidaria. Ejemplo de eso, por ejemplo, es nuestro sistema de previsión social, ¿no? Que también es algo que quieren borrar de un plumazo. ¿Qué sucede con el sistema de previsión social? Es un sistema solidario, histórico y digo, vanguardia a nivel mundial. Y así también el sector cultural, con el cierre del Instituto Nacional del Teatro, con la ley que impide las asociaciones, digo, también va a perder distintos derechos que tienen que ver con la previsión social, el cuidado del acceso a la salud, a la recreación y varias cosas más. Nosotros creemos que ni el arte, ni la cultura, ni el deporte deben ser una utopía para nuestros pibes y nuestras pibas, sino que tiene que ser un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Ante eso, la garantía que tenemos es que los 102 diputados de Unión por la Patria vamos a ir en contra de esa ley de ómnibus y, por supuesto, del DNU, si es que dejan que llegue al Congreso. Tengo dos preguntas más puntualmente. Una tiene que ver con cómo recibieron las respuestas del secretario. Para mí había sido como muy evidente en ese plenario que aparte estaba al lado, creo que el secretario de Cultura, que se tomaba por ahí 20 minutos para responder exposiciones, y eran como muy escuetas las del secretario de Cultura. No fueron existentes directamente las respuestas del secretario de Cultura. Yo no recibí ninguna de las respuestas que él dijo después de que le haya hecho bueno, lo habrás visto, una pila de preguntas claras, porque ellos lo que decían es que nosotros hacíamos elocuciones referidas a posicionamientos ideológicos y políticos. Entonces, la definición de mi lugar y de mis compañeros y compañeras que me acompañan en el despacho era pensar claras cuáles eran las preguntas que queríamos que nos respondiera. Digo, la pregunta principal que nos tenía que responder era si él creía que había entrado a ese gobierno
porque tenía la libertad de hacer lo que la cultura necesitaba que haga, y si eso que necesitaba la cultura era desfinanciarla, era ajustar completamente cualquier tipo de inversión que pudiese haber y además eliminar cualquier tipo de expresión. Seguido a eso, él dice, ya respondí todo, les van a llegar las respuestas, nunca nos llegó ninguna respuesta, el tipo no respondió nada, no dio la cara, y además, ¿sabés qué me preocupa también? Que él representa un sector empresarial, por supuesto, ¿no? Él mismo está perdiendo. Él está perdiendo. ¿A cuánto se va a ir el valor de una entrada en un teatro? ¿Cuánto se va a ir el valor de una entrada para ir a ver una película de cine? O sea, ni siquiera están representando a su propio sector. Yo entiendo que ellos tienen una mirada individual y no colectivista, que es lo que planteaba ayer el presidente en Davos también, pero la realidad es que siendo empresario del sector está perdiendo a este hombre. Entonces, me parece ilógico que esté defendiendo un proyecto que además desconoce, porque quedó muy claro que lo desconocía, lo único que habló fue del fondo, que creía que era lo único que nosotros íbamos a ver o que íbamos a leer, porque ellos piensan que nosotros leemos por capítulos, y no leemos por capítulos claramente, y cuando se vio acechado por las preguntas de los diputados y las diputadas, e inclusive no solo Unión por la Patria, sino la crítica de otros bloques que fueron muy contundentes también, como la UCR, se fue, directamente se fue. Yo creo particularmente también que esta de financiamiento, estas derogaciones de las distintas leyes y de los institutos, el de financiamiento de las escuelas, el de financiamiento de Luna también, de la universidad, porque es algo que también el secretario de Educación decía, se va a mantener el presupuesto, pero con el presupuesto 2023 en las universidades nacionales ya anunciaron que en abril, mayo se quedan sin presupuesto. Siendo conocedores de la institución, siendo conocedores de que la universidad ya necesitaba un refuerzo presupuestario, que ya venía en decadencia el vice de infraestructura, ¿cómo se va a hacer para sobrellevar el año de cursada? ¿Qué van a hacer los pibes, las pibas, los vecinos y las vecinas que estudian en esas universidades, en esas escuelas? El otro día una estudiante de Luna decía, yo tengo que entregar mi tesis. Si yo no sé si voy a poder entregar mi tesis, ni si me van a poder dar un título. Digo, eso está poniendo en peligro el secretario de Cultura, el secretario de Educación, en definitiva el presidente de la Nación, por supuesto, ¿no? Y como te decía, a mí me parece que también se pone en peligro una cuestión que es clara, que es la cultura nacional, la tradición nacional también, porque evidentemente poniendo todo esto al servicio del mercado, lo único que nos va a quedar es generar productos artísticos y culturales que estén al servicio del mercado y que no respondan a la tradición nacional, cultural, artística. ¿Cuántos artistas folclóricos va a venir a bancar el mercado en Argentina? ¿Cuántos artistas clásicos va a venir el mercado a bancar en la Argentina? Porque además sabemos que la industria y el mercado interno en este país tampoco es que genera muchos puestos de trabajo. Como decíamos recién, la mayoría de los puestos de trabajo del sector cultural son autogestivos, están ligados a proyectos particulares, o sea, no tienen la continuidad que tienen los otros sectores laborales y realmente dependen de estos fondos. Entonces, hay desconocimiento, pero además hay de fondo una estrategia clara de los libertarios de querer desarraigar a los argentinos y a las argentinas de la cultura nacional. Bueno, Brenda, muchas gracias. Y por último, confirmar entonces que cuando el secretario dijo que la mayoría de las preguntas fueron contestadas y enviadas, a posteriori, ¿qué sucedió? No contestó nada. Ok, nada, ok. Nada. Por lo menos a mí, que hice una locución, hice una lista de preguntas claras y concisas, Sí, no sí. nos llegó ningún tipo de respuesta. Es más, no nos llegó ningún tipo de respuesta de ninguno de los secretarios del gabinete de las preguntas que habíamos enviado y que habíamos hecho ahí en persona. Y además me parece también que por más que nos quiera responder por escrito a nosotros, tiene que dar respuestas al sector, tiene que dar respuestas a los y las artistas. Entonces, que nos mande un mail a un diputado o una diputada no es valedero. Nosotros creemos que la representación tiene que legitimizarse y la legitimidad es estar al lado del sector y es dar respuestas. Él, como yo le planteaba, no sé si salió al principio de la locución, había estado el lunes en el Instituto Nacional del Teatro diciendo que él no acompañaba la derogación y que, digo, no lo digo yo, los dicen los integrantes del INT. Entonces, saliendo de la reunión pude darle esa expresión y no hubo respuestas, ni presenciales ni escritas para nadie, del secretario de Cultura, ni a los diputados y las diputadas, ni al sector. Bueno, muchas gracias, clarísimo. Bueno, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos. Nos vemos.
Bueno, esa fue la palabra de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del partido del bloque Unión por la Patria, Brenda Vargas Machi. Nada que decir, ¿no? Espero que les haya esclarecido algún tipo de panorama o por lo menos que contribuya un poco a la discusión respecto de la cultura que estamos teniendo en esta actualidad. Creo que estamos con tiempo como para hacer un corte antes de hacer el cierre de este programa que, Cami, ha sido muy cargado. Sí, muy cargado, pero tenía que ser así. Exactamente, así tenía que ser. Así que vamos a escuchar una canción para distender un poquitito. Vamos. Y luego volvemos para una linda despedida. Vamos, Santi.